Bienvenidos una vez más, cimarrones, a una nueva emisión de Sensor UABC, la temporada 25. El día de hoy vamos a continuar con la Semana del Cerebro, así que, bueno, no se diga más. Yo soy Alan Martínez, esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Comenzamos. Biofilia a domicilio, la neurociencia detrás del vínculo humano-perro es el tema que se habló aquí en el Teatro Rubén Vizcaíno por la Semana del Cerebro. Así que vamos a ver este interesante tema. ¿Qué tal, amigos de Sensor? Mi nombre es Carlos Miranda y esta vez estuvimos presentes en el marco de la Semana del Cerebro, más precisamente en la charla de Las escalofriantes decisiones del cerebro, impartida por el Dr. Gilberto Manuel Galindo Aldana, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta se llevó a cabo en el Teatro Universitario Rubén Vizcaíno, Valencia. A ella asistieron alumnos de primaria, los cuales fueron invitados por la universidad a participar en estos eventos para fomentar el aprendizaje y el desarrollo de los niños en el autodescubrimiento de su cerebro y sus decisiones. Hola, ¿qué tal? Les habla el Dr. Gilberto Galindo de la Facultad de Ciencias Administrativas, Sociales e Ingeniería de aquí de la UABC, y estamos muy contentos de estar iniciando esta celebración de la UABC a través de Cultura UABC en la Semana del Cerebro. En esta semana, todos los que nos dedicamos a estudiar el cerebro estamos dedicando el tiempo para compartir nuestros conocimientos acerca de este órgano tan maravilloso con toda la población, con toda la comunidad y sobre todo con los niños, que son unas personas muy ávidas de aprender conocimiento, de tener el entendimiento acerca de este órgano tan maravilloso. El día de hoy estamos iniciando con estas pláticas, en particular con la plática de las escalofriantes decisiones que toma el cerebro. Y hemos terminado con esta primera parte de las conferencias en esta tarde, que va a continuar con más colegas que estarán compartiendo sus conocimientos acerca del cerebro. Esperamos seguir teniendo la participación de todos ustedes y recibirlos con mucho gusto en los programas que la universidad ofrece, que nuestras facultades ofrecen para el buen cuidado de nuestro cerebro. Muchas gracias. Así como también asistieron estudiantes de la carrera de psicología, entre otros más. La conferencia nos explica cómo nuestro cerebro, comparado con el de otros mamíferos, tiene una forma diferente y cómo el mismo está diseñado para poder tomar decisiones de manera adecuada y enfrentando las diferentes adversidades que podrían presentarse frente a nosotros. El saber cómo resolverlas y cómo lidiar con las consecuencias de estas mismas decisiones. Los niños se mostraron emocionados y participativos con las actividades. Se les hicieron preguntas al final y fueron recompensados con llaveros. Platicamos con algunos de ellos para conocer su sentir al respecto. También charlamos con la directora, la cual nos dio sus puntos de vista. Muy buenas tardes, mi nombre es Bárbara Elena Aide Mejía Negrete, soy directora de la Escuela Primaria Ejido Mazatlán, turno vespertino en el bello municipio de Playas de Rosarito. Nosotros estamos muy agradecidos con la UABC, en especial con la Facultad de Medicina, debido a que es nuestro segundo año que nos invitan a participar en la Semana del Cerebro. El objetivo principal es acercar a nuestros niños aquí a lo que es una universidad, a esta gran universidad pública, para que en un futuro tengan una visión más amplia de lo que pueden hacer con sus propias vidas, y en particular con la Semana del Cerebro, que los niños tengan mayor apertura hacia la ciencia, sepan que pueden investigar, y en particular el día de hoy creo que los niños se llevaron un gran aprendizaje acerca de cómo funciona el cerebro, el cuidado de las mascotas, la empatía, la biofilia y muchos otros temas entre estos que mencioné. Muchísimas gracias y esperemos seguir siendo invitados. Gustavo, Ejido Mazatlán. Bien, aprendí del cerebro y de la
espero que logre sus logros. Pero a ti, ¿qué te parece? Recuerda que estás en Sensor UABC. El pasado 12 de marzo, en el marco de la Semana del Cerebro, se llevó a cabo la exposición de carteles en la explanada de la Facultad de Medicina y Psicología. En esta exposición se daba a conocer todo tipo de información relacionada al cerebro, el cuerpo y temas variados como los efectos de dormir poco, enfermedades degenerativas y el daño del uso de drogas, entre otras cosas. Algunos de los alumnos nos han expuesto sus respectivos temas y por qué es importante conocerlos. Mi nombre es Ana Cristina Morelos Quintana, mi compañera Emma y mi compañera Jimena, y les vamos a presentar el tema del EBC y su factor hereditario. El EBC es un evento vascular cerebral. Este se trata de una disfunción de cierta parte del cerebro que cursa con síntomas y signos rápidos y puede dejar secuelas graves o incluso provocar la muerte. El EBC es importante ya que es una urgencia médica y el tratamiento es muy importante aplicarlo dentro de las primeras 4 horas y media de tener el evento. En México es la causa más común de incapacidad en pacientes adultos y también es la 7ª causa de muerte. ¿Qué es lo que pasa en un EBC? Primero que nada, este es un evento isquémico, es decir, que no hay flujo sanguíneo y por lo tanto no hay oxígeno en el tejido cerebral. Y por lo tanto, esto lo abarcan varios eventos que son secundarios no son directos como tal. Puede ser secundario a una obstrucción de las arterias que van a irrigar el cerebro o por un desgarro de alguna de las arterias que finalmente va a restringir el flujo sanguíneo. También algo muy importante sería el componente hereditario, que es el objetivo de nuestro cartel, que es porque si tu abuelo tuvo EBC, puedes tenerlo tú también. Pues es básicamente la predisposición podría ser a la anemia falciforme, que es una alteración de los glóbulos rojos que llevan el oxígeno, o a predisposición a la hipertensión. Ahora, en relación a nuestro tema, si tu abuelo tuvo un EBC, debes tener cuidado, pues se ha visto que el EBC, si bien no hay un gen que nos diga, si mi padre tuvo un EBC, hay un gen que me pueda heredar para que yo tenga un EBC, pues los estudios han encontrado que si bien hay genes que, por ejemplo, nos pueden predisponer a hipertensión, a aterosclerosis, que es una acumulación de colesterol en la sangre, pues estas enfermedades sí nos pueden llevar a tener un EBC. Pero como tal, aún no hemos podido descubrir si hay un gen concreto que nos lleve a tener un EBC. El proyecto Genoma Humano actualmente ha estado llevando a cabo investigaciones para ver si se encuentra uno. Y pues hemos encontrado que hay susceptibilidad en el cromosoma 5q12. Entonces, en conclusión, ¿es heredable? Pues aún hay que investigar más, hay que seguir con pruebas genéticas y de laboratorio, entonces hay que tener cuidado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anabel Chávez y Ángel Jiménez y somos de nutrición. Y hoy les vamos a hablar sobre lo que es el eje cerebro-intestino-microbiota, y ese es un complejo bidireccional que comunica el sistema nervioso central con el aparato digestivo. Lo que es la microbiota intestinal, pues es un conjunto de bacterias que viven en simbiosis y hace que tengamos una buena salud intestinal, pero al haber una alteración en esta simbiosis se crean neuroinflamatorios y citoquinas que hace que se cree una neuroinflamación y pueden aparecer esas enfermedades, tanto digestivas como enfermedades neuropsiquiátricas, como lo es la depresión, la ansiedad, el Alzheimer y Parkinson y esquizofrenia. Hola, yo soy Ángel Jiménez y continuando un poco con nuestro cartel, quiero hablar un poco más de la depresión. La depresión sabemos que es un problema más psicológico
por cual también es importante la interacción con un psicólogo. Pero en este caso quiero un poco cómo el consumo de probióticos o encontrados como en los yogurts nos puede ayudar bastante a, digamos, bajar un poco estas manifestaciones de la depresión. Por ejemplo, los lactobacilos, si consumimos estos, nos ayuda a bajar un poco lo que es inflamación que mencionamos, para así, digamos, nos sentimos un poco más alegres, no tan tristes, en el caso de la depresión, ¿verdad? Somos de nutrición y vamos a recomendar un poco más en lo que es el consumo de frutas y verduras y cereales integrales, porque estos contienen fibra y esto nos ayuda a que estas bacterias buenas de nuestro intestino estén más sanas y eso ayudará a que nuestra microbiota esté mucho mejor salud. Y también el consumo de fermentados como el yogur, ya que estos contienen los probióticos que les mencioné y pues nos ayuda a tener la mejor salud intestinal. Hola, buenas tardes, mi nombre es Joel, vengo a presentarles un poco de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa que llega a causar como sintomatología afecciones como lo pueden ser el síntoma de la corea, que pueden ser como temblores. Los medicamentos que se usan en esta enfermedad básicamente tratan de controlar ese síntoma, pero en lo que nos basamos en nuestra investigación es básicamente los efectos tan adversos que tienen estos fármacos sobre el cuerpo. Mi nombre es Stephanie y les voy a explicar sobre qué decidimos investigar. Nuestra investigación se centró principalmente en los que generan varios de estos medicamentos, pues nos dimos cuenta que existen 3, los cuales estos efectos secundarios resultan ser muy contraproducentes, porque como lo mencionó mi compañero, una de las características de la enfermedad son las coreas, es decir, temblores, y uno de nuestros medicamentos causa parkinsonismo. Otro causa olvidos y pues esta por ser una enfermedad neurodegenerativa ya en sí te va a generar olvidos. Y por último, uno que nos va a generar mayor riesgo de suicidio, siendo que estos pacientes ya suelen tener depresión por parte de la sintomatología de la enfermedad. Por ello nos centramos más en lo que es estos medicamentos. Nada más para mencionar, el medicamento que descubrimos que es con mejores efectos es la tetrabenazina, la cual no te genera de estos efectos secundarios adversos, sino que ayuda un poco más a los pacientes con la enfermedad. Como conclusión, nos gustaría para un futuro proyecto investigar tal vez un poco más sobre por qué se recetan estas enfermedades. Estos medicamentos, ¿por qué es que se les sigue dando a los pacientes si es que ya estás viendo que te está generando estos efectos secundarios? ¿Qué tal, amigos de Sensor? Continuando con los eventos durante la Semana del Cerebro, estuvimos presentes en la charla de El Cerebro Socioemocional, impartida por la doctora María Luisa García Gomar, de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Baja California. Hola, mi nombre es María Luisa García Gomar, soy coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud y formo parte del comité organizador también de la Semana del Cerebro. Me hago investigación en neurociencias y en esta ocasión fui invitada por la doctora González a impartir esta conferencia que se llama El Cerebro Socioemocional. En resumen, la conferencia versa sobre la importancia que tienen las habilidades socioemocionales para la vida del estudiante universitario. Este conjunto de capacidades cognitivas y emocionales que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia una meta, la capacidad de controlar nuestras emociones, regularnos, pero también manipular la información mental. Y en breve, pues en esta conferencia vimos esa definición, vimos los tipos de habilidades socioemocionales y sobre todo la parte importante es pues concientizar a los chicos de que pues son importantes y de que existen estrategias para mejorar, ¿no? Y que se ha demostrado que pueden mejorarse y que tenemos solución los que nos fallen un poquito. Y pues más básicamente la conferencia fue sobre estrategias, algunas estrategias como
como la conciencia plena, el detenerse y pensar en las consecuencias. Y pues lo que pretendemos lograr al elegir temáticas de este tipo es precisamente concientizar a la universidad, a la población, tanto universitaria como externa, de la importancia de estas habilidades socioemocionales para el éxito académico y el éxito en general en la vida, la importancia del adecuado desarrollo y el adecuado neurodesarrollo y el cuidado en las infancias, ¿no? Para desarrollar estos procesos. Muchas gracias. Pero a ti, ¿qué te parece? Recuerda que estás en Sensor UABC. El equipo de Sensor UABC se dirigió hacia el Museo Interactivo del Trompo, donde se le dio cobertura a muchas actividades que se realizaron por la Semana del Cerebro. Así que no se diga más, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín Ocaña y estamos de vuelta en Ciudad Cimarrón una vez más en la Semana del Cerebro, desde el Museo del Trompo. La Semana del Cerebro 2024 fue organizada por Cultura UABC en coordinación con la Facultad de Medicina y Psicología y a la vez alumnos de nutrición. Tuvo sede en Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali, llevada a cabo desde el 7 de marzo al 14 de marzo. El objetivo de este evento es divulgar la ciencia en colaboración con los talleres, charlas, exposiciones, concurso de carteles y demás que fomentan la idea que ciencia no es sinónimo de aburrimiento. Es una campaña mundial para poder difundir los nuevos conocimientos, los cuidados acerca del cerebro, todo lo que tiene que ver con neurociencias y la importancia del cerebro en nuestras vidas. Nosotros estamos trabajando en el marco de las actividades que promueve la Dana Foundation, que se dedican pues a divulgar, ¿no? Todo esto del cerebro. Entonces, lo que ellos recomiendan es realizar pequeñas actividades de divulgación científica. En ese mismo tono, el capítulo mexicano de la Society for Neuroscience lo que hace es promover el concurso de carteles y el concurso de maquetas y expresión artística para ver cómo el cerebro está muy involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas y entonces es una manera de hacer divulgación de la ciencia. Todos los talleres son una cadena, todos los talleres tienen algo que ver con el cerebro, pues se trata de integrar esta parte divertida, lúdica, a una actividad que de repente no es tan atractiva. Si tú agarras un libro de fisiología y lo abres, dices, ah, sí, un cerebro, pues no me parece tan interesante, ¿no? Pero cuando empiezas a escuchar de un investigador así de, es que el cerebro hace que tú inhibas tu comportamiento para cruzar la calle, ¿no? Cuando está en rojo, o el cerebro hace que recuerdes y que organices la información. Si un investigador que es especialista te lo platica y te hace ver todas esas cosas maravillosas que hace el cerebro, entonces se vuelve algo más, como más importante, más significativo, y entonces decides como asumirlo para parte de tu vida, ¿no? Y de eso se trata la divulgación científica, que el conocimiento sea relevante y sea significativo. Es un honor para Ciencia Cimarrón cubrir un año más Semana del Cerebro, y así como pudimos ver que se ha renovado, nosotros también, y es por ello que les quiero presentar a alguien muy especial esta temporada. Dio la camarita. De esta manera concluimos la cápsula de hoy y no se olviden, hemos regresado. Nos miramos próximamente.
¿Alguna vez has pensado en la importancia de nuestra vida y los colores? En el teatro Rubén Vizcaíno, como parte de la Semana del Cerebro, exploramos el tema central de la vista nace el color. Destacados expertos de campos como la física, la oftalmología, la neuropsicología y el arte se reúnen para discutir la importancia de la percepción del color en diversas profesiones. Desde su disciplina, desde su experiencia, ¿cómo estudiamos el fenómeno de la percepción de colores? ¿Quién dice yo? Para saber cómo estudiar ese tema, lo primero a lo que yo me iría es cómo sucede el proceso de la visión. Desde dónde inicia ese proceso, y ese proceso pues inicia desde nuestro ojo. Nuestro ojo es nuestra ventana al mundo y a la forma en la que lo interpretamos. La anatomía del ojo también es muy importante, pues sacarla a hablar sobre el tema, porque casi todos estamos familiarizados con el tema de una lente. Tenemos a nuestro alcance siempre pues la lente de nuestras cámaras, el teléfono o incluso la lupa. Y nuestro ojo podemos interpretarlo también como una lente. Es una lente que forma la imagen de lo que está allá enfrente de nosotros. La siguiente pregunta es, ¿por qué ustedes consideran desde su disciplina y su experiencia que es importante hablar del fenómeno de los colores? Hablarlo y estudiarlo. Entonces, para mí la importancia es detectar aquellas patologías, porque esas patologías tienen tratamiento. Ahorita no sé si nos pueda explicar de esos lentes que les ayudan a ver como si fuera una visión normal, ¿no? Y ya hay distintos tratamientos, ¿no? En otro lado, pues hay tratamientos ya en base a esas patologías que son de origen genéticos, en donde ya hay terapias aprobadas para revertir esos cambios. Ahorita es de manera gradual, pero poco a poco se van sacando nueva tecnología para darles opciones, ¿no? Entonces, en este momento la importancia es en la detección, ¿no? Detectar. ¿Cómo se conecta el cerebro o la mente con los colores desde su disciplina, desde su perspectiva? Creo que en el arte tiene que ver pues con la percepción, con esta parte de la interpretación y pues todo esto, esta parte cognitiva, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho del pintor Lyotard, es un pintor suizo, de rococó, y pues es con la que yo, con la que quisiera terminar para sintetizar ya todo lo que se dijo sobre la interpretación, ¿no? Dice, la pintura es la maga más asombrosa, sabe persuadirnos mediante las más evidentes falsedades de que es la verdad pura. Y pues de eso se trata como el arte, ¿no? Saber manejar, saber interpretar todos estos estímulos que recibimos para crear de una manera falsa que probablemente no tiene parecido con la realidad, pero que es una verdad, y es una verdad pura, ¿no? Gracias. Soy el doctor José Luna Muñoz, director y fundador del Biobanco Nacional de Demencias. Soy profesor de la Universidad Politécnica Pachuca. En este momento vine aquí a la Universidad de Baja California precisamente a dar unas conferencias en el entorno a la Semana del Cerebro, y esto es muy importante precisamente para toda la comunidad científica y para los estudiantes precisamente que puedan enterarse que estamos trabajando en relación a lo que es el cerebro. Dentro de ello, pues estamos viendo que estos son los síntomas clínicos para la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Dentro de estos síntomas clínicos nosotros tenemos que visualizar que esta es alteración de pérdida de memoria, problemas de lenguaje, dificultades para hacer simples tareas, desorientación en el espacio-tiempo, como les había comentado, la pérdida de capacidad de juzgar, esto es, tiene alteraciones de la corteza frontal temporal, ¿no? Tiene dificultad para tener pensamientos elaborados, pérdida de objetos, cambio en el estado de ánimo, que esto obviamente se ve afectado en la corteza
en otras áreas del cerebro. Realicé una serie de conferencias a lo largo de aquí de Baja California, enfocados principalmente a las enfermedades neurodegenerativas. La que he presentado en este momento aquí en Tijuana se ha enfocado a lo que es la encefalopatía traumática crónica, una encefalopatía que está asociada precisamente a modificaciones de la proteína tau, como en otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer. Dimos un ejemplo y comparamos realmente el proceso celular y molecular de ellos, y finalmente llegamos a la conclusión y buscar precisamente que requerimos más donaciones de cerebros para poder diagnosticar otras enfermedades neurodegenerativas, y dentro de ellas esta encefalopatía traumática crónica. La proteína tau normalmente se encuentra en los axones de las neuronas. Estos axones de las neuronas van a estabilizar precisamente los microtúbulos que van a favorecer esta comunicación entre una neurona y otra a través de los axones. Ellos diagnosticar o poder visualizar y poderlos dirigir hacia un especialista, un médico especialista. Ahora bien, a la población también visualizarlos y que puedan ver que realmente es muy importante que se están haciendo trabajos de investigación de alto impacto y colaboraciones con otros investigadores de diversas instituciones, precisamente que no se sientan solos y que saben que nosotros estamos trabajando precisamente en estas alteraciones neurodegenerativas, y que esperemos que en mediano plazo podamos encontrar una solución a estas enfermedades neurodegenerativas que hasta el momento desafortunadamente no hay un diagnóstico temprano, y por otro lado también no hay un fármaco que detenga esta enfermedad. Y para esto nosotros lo que queremos entonces es estudiar precisamente todos esos cambios, y que tenemos que tener realmente un cuidado muy importante en estos modelos animales, que no tenemos que asegurar todo en relación a ello, ¿no? Pero también tenemos que ver que las emociones se ven muy alteradas en los pacientes, ¿no? Con la enfermedad de Alzheimer y en otras demencias, ¿no? Como ya les había comentado, en otras demencias también hay inclusiones de la proteína tau. Es muy importante que generemos nosotros el deporte para poder tener una actividad muy importante en el cerebro, que esto obviamente el ejercicio físico genera la formación de nuevas neuronas, pero sobre todo en estos casos de estos traumas craneoencefálicos que también se ven muy afectados, y hay una modificación de unas proteínas que se están acumulando en el cuerpo de las neuronas. Adicionalmente a esto tenemos que visualizar que tenemos que cuidar nuestro cerebro de estos traumas craneoencefálicos, pero también es muy importante que nosotros lo acompañemos de estilos de vida saludables, ¿no? Ejercicio físico, ejercicio mental, ejercicio manual, y también sobre todo acompañarlo de una muy buena alimentación. Es muy importante que nosotros visualicemos este tipo de conferencias, principalmente porque nosotros, para poder estudiar estas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia frontotemporal, entre otras, también es muy importante que nosotros lo hagamos a través del origen mismo, que es el ser humano. Para esto necesitamos que al momento de fallecer las personas nos donen el cerebro para poder hacer investigación. La donación de cerebros es exclusivamente para investigación, no es para trasplante. Entonces yo creo que esto nos va a abrir una llave muy importante para poder nosotros generar más abanico de preguntas, y sobre todo buscar un método diagnóstico, desarrollar fármacos que pueden estar enfocados directamente a esta y otras patologías. Cimarrones, muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho toda la cobertura que se le dio a la Semana del Cerebro, pero la siguiente semana le estaremos dando cobertura a la Feria del Libro, así que estén atentos. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como @SensorUABC. Yo soy Alan Martínez y esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Hasta la próxima.